Bienvenidos de nuevo a todos y vamos a recordar un poco acerca de lo que sucedió en ese momento, en ese tiempo de la resurrección. Prácticamente me asombra el hecho de saber que si tú lees lo que sucede en los últimos capítulos de los evangelios, es una situación, una circunstancia muy interesante, porque finalmente los que no habían creído en Cristo, que eran los religiosos, los sacerdotes en el templo, finalmente fueron los que más creyeron que Él iba a resucitar. No sé si te habías puesto a pensar en eso. Las personas más cercanas a Jesús, incluyendo su madre, fíjense qué interesante, no creyeron en las palabras de Jesús cuando dijo: resucitaré al tercer día. Pero los sacerdotes del templo le pidieron a Poncio Pilato que pusiera una guardia en la tumba, porque ellos realmente tenían temor de que Cristo resucitara. Así es que ese día vamos a recordar lo que sucedió en ese domingo en la mañana, y dice lo siguiente: el domingo muy temprano, Lucas 24:1, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Recordemos que era como una piedra redonda, entonces se giraba y prácticamente estaba abierta la tumba. Entonces tenemos que pensar en esto. Ellas iban con especies, ¿verdad? Para poder tomar el cuerpo y ya prácticamente darle la última sepultura. Pero no iban con la idea de que Jesús iba a resucitar. Pensamos que iban corriendo y que iban a llegar y esperaban que Jesús resucitara. Pero en realidad se les había olvidado que Jesús había dicho que iba a resucitar. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Y las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron sobre su rostro en la tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Fíjense, recuerden lo que les dijo en Galilea: que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificados, y que así resucitaría al tercer día. ¿Sí? Así es que qué interesante ponernos a meditar en estos hechos. Ahora, no fueron los hombres, los discípulos, las personas con las que Jesús estuvo más cercano durante 3 años, los primeros que llegaron, sino fueron las mujeres. Y entre las mujeres ni siquiera iba la madre de Jesús. O sea que qué interesante que como que nunca se percataron que la palabra que había dicho de Jesús de resucitaría al tercer día realmente iba a suceder. Ahora, la piedra no se quitó para que Jesús saliera, sino realmente para que los de afuera pudieran entrar y percatarse y ser testigos de que Jesús había resucitado. Porque finalmente Jesús no tiene ningún obstáculo. Jesús hubiera podido salir y así como murió en la cruz hubiera salido de la tumba. Pero lo importante es que hubiera testigos. Y más adelante nos dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, dice que una vez que sale Jesús, Él empieza a caminar durante 40 días en los lugares en el que Él había estado, ahí en Israel.
y dice, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales aún todavía viven, está comentando el apóstol Pablo, aunque algunos ya han muerto. Y después dice esto que a mí me cautivó, dice, por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Qué hermoso es que Jesús pueda hacerse presente sin importar los tiempos. Y recordemos que prácticamente pues Pablo no fue muy contemporáneo con los discípulos de Jesús. Él no fue un discípulo de Jesús, pero dice que posteriormente, cuando él iba camino a Damasco persiguiendo cristianos, se le aparece Cristo, él tiene un encuentro con Cristo y en ese momento él cae cautivado, su vida es cambiada y es transformada. Pero me llama la atención esta frase que dice aquí, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía. Y con Jesús todo el tiempo es nuestro tiempo. No importa la muerte, porque la muerte no lo detuvo. Así es que hoy, qué maravilloso podamos aceptar ese reto de Jesús, que desde que inició su caminar en su ministerio, le dijo a los discípulos, sobre todo a Pedro, cuando le preguntó ¿dónde vives? Y Jesucristo le dijo, ven y ve. Y hoy Jesús nos hace la misma invitación, ven y ve todo lo que yo puedo hacer en tu vida. Y estamos hoy iniciando la segunda parte de esta plática, que precisamente se llama el sello de la cruz en la victoria. Y nada más para recordar un poco lo que ya vimos, porque esta es la continuación. Siempre Dios opera de tres formas en nuestra vida, y esas tres formas es un ciclo que se repite. Si tú aprendes esto, entonces tú puedes fácilmente identificar en qué ciclo estás. Y decíamos que son tres P's. La primera P es la palabra de la promesa, ¿sí? El plan donde prácticamente nosotros somos llamados, nos da Dios un propósito, nos da una misión que cumplir y comienza con un llamado, ¿verdad? Y incluso puede comenzar con una palabra profética. Esta iglesia comenzó con un plan, una palabra profética. Hoy estamos viviendo parte del cumplimiento de ese llamado, de ese plan de parte de Dios. Jeremías fue también llamado desde niño y Dios le dio su plan. Y cada uno de los hombres de Dios han sido llamados con una asignación y un plan. Y hoy yo te digo que tú tienes un plan. Y descansamos en ese plan, porque el plan nos da certidumbre, ¿verdad? Nos da un destino. Lo segundo es la prueba, esa prueba que todos los hombres de Dios vivieron. Y lo vimos con Abraham, lo vimos con Isaac, lo vimos con Jacob. Todos tuvieron una prueba que emprender, pero primeramente a casi todos Dios les cambió el nombre, porque tu propósito va ligado a tu nombre. Fíjate qué importante. Desde el momento en que Dios nos llama, Él hace a un lado el nombre anterior, y en el cielo, por eso dice el libro de Apocalipsis, que cada uno de nosotros tenemos un nuevo nombre. Así es que hoy es tan importante conocer a través del llamado el nombre que hoy tenemos. Abraham fue llamado a ser padre, ¿verdad? Padre de multitudes. Y eso, con ese sello que le puso Dios, él fue cumpliendo su destino. Y así mismo pasó con Jesús. Él hace honor a su nombre. Él es el Mesías, Yoshua Yamashiach. Él es el libertador. Y por eso hoy que le cantamos a Cristo, declaramos esto que viene en Filipenses 2, que su nombre es por encima de cualquier otro nombre.
Qué importantes los nombres. Cómo nombras a tus hijos, porque desde ahí tú les estás dando también un destino. Y poder declarar a veces, no reafirmar lo negativo que han hecho, sino declarar las cosas positivas que les han salido bien en la vida. Y aunque hoy no sean a lo mejor excelentes estudiantes, tú declaras sobre ellos que lo son. Nunca los reprendas poniendo más énfasis en lo malo o en lo negativo, porque Dios no es así. Dios, cuando nos llama, a ninguno fue llamado como Gedeón y le dijo: oye, tú eres temeroso. No, le dijo: varón valiente y esforzado, igual que se lo dijo a Josué. Y él declaró su futuro, y su futuro fue cambiado a través de esta declaración. Así es que ese es el plan que tiene Dios. Durante la prueba, nosotros, ¿qué ejercemos? Habíamos dicho que sobre todo lo que ejercemos es nuestra fe, porque comenzamos a vivir acciones creyendo un Dios que no vemos, que no sentimos a veces. Pero cuando tú le comienzas a creer a Dios, comienzas a experimentar un nuevo lenguaje que es hacer las cosas y declarar las cosas que no son como si ya fuesen. Y ese es el lenguaje que habla Dios. Entonces decíamos que Dios no entiende gritos. Por eso a veces en las oraciones, cuando estás gritando y gritando, Dios no está sordo, Dios te escucha. Pero si lo hace tu corazón, como fue con Salomón, dice: por lo que había en tu corazón. No dijo por lo que tus palabras han dicho, dijo por lo que había en tu corazón. Entonces yo te concedo ser el rey más grande. ¿Cómo está hoy nuestro corazón? Cristo lo ha estado cambiando. Y ahí en esas pruebas es donde nosotros, nuestro músculo de la fe es incrementado. Y después que viene la provisión. Mateo 25, en la parábola de los talentos, que dice cómo recompensa al siervo que había hecho las cosas bien, dándole más. Y el ciclo vuelve otra vez a comenzar, pero comienza desde un nivel diferente, porque la fe se tiene que seguir incrementando, ¿sí? ¿A qué grado? Pues al grado que el mismo Jesucristo dijo en el Getsemaní: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Imagínense el tamaño de las pruebas. Pero con cada prueba también viene la provisión. Y va a ser una provisión cada vez mayor. Entonces viene el plan, viene la prueba y viene la provisión. Y es un ciclo. Yo termino y vuelvo otra vez a comenzar. Viene una nueva asignación. Sobre poco fuiste fiel, sobre más te voy a poner. Y viene. Y después viene la prueba. Y en esa prueba Dios nos va a estirar, nos va a apretar como limones hasta que salga el jugo. Y entonces, ya que estás ahí, dices: Señor, ya entendí, lo voy a hacer. Y la característica de los planes de Dios es que normalmente no los podemos hacer en nuestras fuerzas, porque necesitamos del poder sobrenatural de nuestro Padre para poderlo ejercer. Es así que entonces en estos ciclos nuestra fe va creciendo, ¿sí? Y va creciendo hasta que hablemos el lenguaje de Dios. Es el lenguaje más hermoso y maravilloso, porque en realidad es poder caminar sobre las aguas. El otro punto importante que vimos, y ya refiriéndonos a la cruz, es precisamente como dice Jesús en Juan 10:9, donde Él se declara que es la puerta, ¿sí? Y en esa puerta prácticamente nosotros podemos entrar y podemos también salir, ¿sí? Entonces Él es la puerta. Y la otra cosa que sucede es que en la cruz tenemos, si recordamos bien, son 3 lugares diferentes donde estar: antes de Cristo, antes de la cruz, AC, en el umbral de la cruz y pasando la cruz, después de la cruz.
y recordábamos que es importante ver dónde estamos ubicados. En el grupo de antes de la cruz están aquellos que no conocen aún a Cristo, y están aquellos que conocen a Cristo pero niegan a Cristo. Después están aquellos que ya hicieron a Jesús Señor de sus vidas y están en el umbral de la cruz, ahí en la cúspide, en la parte de arriba de la cruz. Y están aquellos que dudan si dan el paso o no lo dan. ¿Será verdad o no será verdad? Creo que lo que dice la Biblia es verdad, pero no doy el paso. Y nosotros mismos nos privamos de poder vivir en una vida maravillosa de manifestaciones, de señales, de prodigios, y vivir sobre todo en una comunión extrema con Cristo. Y después estamos aquellos que estamos del lado después de la cruz, donde prácticamente nosotros hemos tomado ya una identidad como hijos, sabemos quiénes somos en Cristo y sobre todo tenemos conciencia de que estamos unidos a la vid verdadera. Cuando Jesús está en tu vida, Él es el mediador, Él es el intercesor. Y yo quiero también aclarar esto porque es muy importante. Ningún otro mediador, ningún otro intercesor nos da entrada para con el Padre. Esto significa que antes de la cruz, ni los pactos, ni la ley, ni ninguna de las cosas que Dios había dicho nos podían acercar a vivir una vida plena, porque Cristo no había nacido. Lo querían hacer en sus fuerzas, pero no podían, porque era muy complicado cumplir los mandamientos. Solo se puede a través de Cristo. Pero con Cristo entonces comenzamos una vida nueva, comenzamos realmente a vivir el nuevo pacto. Y el nuevo pacto nos conecta con la vid verdadera, con Dios nuestro Padre. Cuando estás conectado a la vid verdadera, ¿qué es lo que sucede? En automático comienzan a salir los frutos. ¿Entendemos esto? Estos frutos, tú no estás clamando: Señor, yo clamo por uvas, yo voy a dar uvas, yo clamo por uvas, Señor, voy a ser un gran dador de uvas, uvas, uvas. No, en automático la vid da fruta, da uvas, ¿sí o no? No me tengo que esforzar, es algo natural, es parte del proceso. Y es la diferencia de caminar antes de la cruz con espinas y cardos a ser producto terminado, obra concluida. Consumado es, dijo Jesús. Y cuando Él dijo consumado es, significa que yo estoy unido a la vid. Las promesas de Abraham son mis promesas. El nuevo pacto se hace una realidad en mi vida y comienzo a caminar a través de tener gloria y victoria. Así es que en ese momento yo puedo ir de un lado de la puerta al otro lado de la puerta. Y decíamos que es muy importante poder entrar y salir. Y yo decía, ¿para qué queremos salir del lugar donde ya estamos? Porque necesitamos ir por los perdidos, por aquellos que no conocen a Jesús. Y cuando yo voy por aquellos, me vuelvo en pescador de hombres, tiro mis redes y los traigo y les presento a Cristo. Y los traigo de este lado. Y ese es todo el propósito con Dios. Dios no es complicado. Dios se ha presentado en tu vida para que tengas vida en abundancia. Pero una vez que la tienes, necesitas cruzar de nuevo la puerta para poder echar las redes y traer otra vez a aquellos que hoy no conocen de Jesús. En Primera de Pedro, en el capítulo 1,
23 dice: pues ha nacido de nuevo en una vida que pronto se acabará. Y déjenme nada más poner aquí la cita, si la tenemos, aquí está. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, hoy nuestro alimento de este lado de la cruz, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios me da fe. La fe viene por el oír, y entonces yo me fortalezco. Entonces hoy, el día de hoy, en este nuevo lado en la cruz, yo estoy completamente lleno de la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Cambia mentiras y las sustituye por verdades. Y cuando yo sé cuál es mi verdad, ¿qué significa esto? Significa que voy entendiendo mi nueva identidad, y mi identidad me da una nueva personalidad. Una nueva personalidad con la cual hoy yo puedo caminar confiadamente, sabiendo que soy hijo. Y así es como está estructurado. Así es que hoy reinamos desde la paz de Dios. Él es príncipe de paz. Y en la cruz del lado derecho, después del sacrificio, está la paz de Dios, ese shalom con el cual tú puedes reinar el día de hoy. Puedes descansar sabiendo que absolutamente todo fue ya consumado. Hoy yo tengo derechos, también tengo obligaciones, pero lo más importante es la comunión que llego a tener con el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Así es que Primera de Pedro 2:9 dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes, dice aquí, no tenían identidad. Antes no teníamos identidad, pero ahora somos parte del pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, pero después dice aquí, ahora han recibido misericordia. Así es que qué maravilloso poder saber que el día de hoy nosotros somos un reflejo de Dios. Antes éramos lo que creíamos que los demás decían de nosotros y le dábamos mucha importancia a eso, pero hoy somos lo que Dios dice que somos, y somos un reflejo de su gloria.